Buenas, buenas. Como ya tenemos la moto lista para salir rumbo a Itajaí hoy. Ahí está todo cargado, todo listo. Bueno, estamos yendo a Itajaí. Ya estamos en lo que es departamento de Itajaí en realidad. Nos vamos a encontrar con Maristela que nos espera. Vamos a quedarnos hasta el fin de semana y después nos vamos para Navegante, que nos espera otra pareja que conocimos ahí en el camping, que andan en moto y quería que pasemos a visitarlo. Así que vamos a parar en una playita un rato hasta que Maristela se desocupe y nos vamos a la casa de ella y vamos a conocer un poquito de Itajaí, que tiene un puerto bastante importante, un puerto muy grande, uno de los más importantes acá del sur de Brasil. Dejamos atrás Camboriú, que la verdad nos gustó un montón, porque si bien hay mucho de todo, hay mucho edificio, somos más de la naturaleza y demás, pero la verdad que es pequeño, digamos, no es un lugar grande y es muy seguro y se ven cosas que tal vez en otro lugar no es muy difícil de ver. Bueno, ahí se ve todo junto en un solo pedacito de ciudad, porque es bastante chiquitito Camboriú. Los autos, las construcciones que hay, la verdad, un lugar digno de ir a visitar y conocer. Y esta sería la playa Cabezuda. Vamos a conocer a ver esta playa que nos dijeron que era bonita. Venimos con la moto súper cargada. Ay Dios, no nos entra más un alfiler. De a poco iremos bajando la carga. Tenemos comida, un montón de paquetes de yerba, pero bueno, por suerte tenemos yerba. De a poquito vamos a ir. Se nos va a terminar rápido igual. Somos muy materos. Ay, qué lindo esto. Ay, allá hay un muelle con un faro. Ya se ven unos buques pasando por el mar. Algo particular que tiene en toda esta zona que nunca hay sombra. Siempre tenés que quedarte bajo el rayo del sol. Atrás de la camioneta, acá, amor. Acá hay una sombrita. Sí. Y el sistema sofisticado de la última generación y tecnología, marca española. Mira, tanta. Espectacular. Ahí quedó perfecto. Esto es lo que le hablaba cuando decía que Itajaí es uno de los puertos más importantes del sur. Mira lo que es ese buque de carga. Es enorme. Ahí hay unas personas para que tengan dimensión de lo que es. Lo chiquitita que son las personas y mira lo que es semejante buque. Ahí se ven las personas. Estamos llegando a lo de Maristela. Justito porque se viene una lluvia, me parece. Está bastante feo para aquel lado. Están cayendo algunas gotitas. Miren cómo está para aquel lado. Y está muy pesado, hace un calor, una humedad. ¡Hola! ¿Cómo va? Llegamos. Algo curioso que vimos acá, que encontramos con Maristela, que estaba haciendo de turismo. Dice, Gostó es suyo. Y miren todas las artesanías. Acá dice que puede elegir cualquier pieza, sale 20 reales y tiene un código, un QR, en donde podés hacer Pix, llevar y hacer un Pix por los 20 reales de la artesanía. Mira la cantidad que hay, y re bonitos, hay unos re bonitos. Y acá dice, confiamos en vos, no se preocupe, puede llevar. Es una iniciativa muy buena y hay que confiar en la gente también. Te la estaba contando que sí, que acá suelen hacer eso. As pessoas compram, levam e confiam, né? Sim. Artesãos, são um casal, encontra no mar, no rio e reciclam. E deixam aqui para as pessoas passarem aqui e comprar. Todo dia ela recolhe y coloca en otro espacio y la persona confía. La verdad que está muy bueno. Es una buena iniciativa para que todas las personas tengamos confianza en otras personas y que el mundo empiece a confiar en otras personas que hacen bien. Así sí, muy, algo muy simple y un gesto muy bonito también. Seguimos caminando por la costanera de Itajaí con nuestra guía. Es la mejor guía turística que tiene Santa Catarina. Mirando encontramos otro muy buen dato aquí, muy interesante, que es esto. Dice que lleve un libro y deje otro, o sea, intercambio de libros.
esta cosa creo que en Argentina también se estilaba un poco también eso de dejar un libro y llevar otro. Una noche muy linda aquí en Itajaí. Está contando toda la sección de bares aquí. Un mástil. Ah, el mástil. Sim. Un barco. Itajaí tem uma competição de fora do país e vem para o Itajaí cada 2 anos. E esse barco quebrou o mastro, perderam, não conseguiram encontrar para chegar em Itajaí a tempo. Encontraram esse mastro, colocaram no barco e vieram até Itajaí. Não chegaram a tempo no momento da festa, mas chegaram depois. E está aqui como recuerdo. E aqui está toda a embarcação, aqui é uma vila de pescadores, bem rústico aqui em Itajaí, tranquilo para nós outros caminhar, aqui é a praia, aqui todo a policial sempre está nas esquinas. Hoy donde estuvimos es este muelle, acá donde vimos el buque ese grande carguero que venía con todos los containers arriba, entró por acá y fue y quedó ahí. Vinimos un poquito al centro de Itajaí, la parte de la peatonal. Acá es donde está el casco histórico. Esto que tenemos acá es una antigua escuela. La primera escuela que hubo acá en Itajaí y estaba dividida en sección masculino y femenino. Tenía horarios, recreo, digamos, como le llamamos nosotros. Tenía un horario de la parte masculina y otro horario para que no se puedan encontrar la parte femenina. Es el estilo barroco y ahora funciona como centro o espacio cultural. Bueno, acá tenemos también el museo y al lado está la iglesia que ahora lo vamos a ir a conocer. Vamos a entrar al museo, miren lo que es la construcción, impresionante. De este estilo ya no se encuentran más construcciones de Itajaí. Son estas que están bien cuidadas y restauradas y la mantienen muy bien también. Bueno, en Itajaí llegó una persona llamada Marcos Conde, que este museo tiene su nombre, venía en busca de oro. Pero en realidad lo que encontró fue la madera, que se lo utilizaba mucho para acá, para Camboriú, venía para Blumenau. Y servía mucho la madera que se sacaba de acá, se extraía de acá y llevaba para las zonas aledañas. Acá hay un poco de cosas en madera. Mire, esta caja que es antigua y perfectamente en buen estado. Acá tenemos una maqueta de lo que era antiguamente Itajaí, esta es la parte del puerto. Y acá todo lo que eran las casas azorianas del estilo que se utilizaba en esa época, que ahora ya no queda casi, solamente, me estaba contando Maristela que está esta y esa solamente. Y miren acá qué interesante, como una costumbre muy antigua acá, el barrilete que nosotros le decimos en Argentina, a ver si acá se ve mejor. Eso ahí, que sería acá pandorra. Es muy utilizado acá, allá también hay unos. Ahora está prohibido porque empezaron a utilizar alambre, o sea, hilo de alambre para poder volar el barrilete, y muchas personas que iban en moto cortaban el cuello, se lastimaban, causaban accidentes. Entonces está prohibido. Por eso en Brasil se ven mucho las motos con una antenita que va arriba, que después le vamos a mostrar, que eso hace que corte ese hilo de alambre para que no ocurra accidentes. Esta es la parte donde estamos nosotros. Esta es la escuela, antiguamente área femenina y área masculina, y esta es la iglesia. Para allá es donde está el puerto. Esta es la madera que se utilizaba acá, que había en todos los campos, es madera de leia. Esta se utilizaba para los barcos y ahora ya no se encuentra más, está en extinción. Miren lo que es, increíble. En Itajaí los primeros pobladores fueron nativos, los nativos Carijó, que fueron invadidos por un portugués que los esclavizó. Y miren, acá voy a mostrar un poquito. Acá muestra un poco la historia de cómo llegaron los inmigrantes, cómo trabajaron la madera. Todo eso es madera. La principal fuente de producción era madera. Miren cómo subían la madera a los barcos. Todos inmigrantes que llegaron de Italia, de Alemania, de España, de muchos lados. Luego llegaron los españoles, volvió a tener otra invasión, Itajaí. Itajaí es muy antiguo, en realidad su nombre nadie lo sabe de dónde surgió, si es de los nativos, si le dieron su nombre después. Hay muchas versiones de dónde salió el nombre Itajaí, pero el río que cruza Itajaí se llama Itajaí Azú. Si se lo desglosa como si fuese un nombre nativo, que ahí le voy a dejar en la descripción bien porque no me acuerdo cómo es, qué significa el nombre Itajaí en lengua nativa. Después hay otras versiones también, fueron investigadas y la verdad que ninguna se puede corroborar que es la cierta, la original del nombre Itajaí. Ahí miren, acá está la vestimenta de la época, patos de tela, los lentes, miren estos lentes más oscuros. Uy, mire ese brazalete, qué hermoso.
reloj antiguo también con monedas. Uy, una cámara de fotos muy antigua, miren qué hermosa. Me llama mucho la atención la calidad que tiene de restauración, lo bien que están conservadas. Miren qué buena que está esta parte. Son todo como lockers donde tienen fotos antiguas. Miren, por ejemplo, acá hay un médico, acá están arreglando el tendido eléctrico. Y adentro, cuando se lo abre, por ejemplo tiene los elementos. ¿Ves? La bombilla, bueno, los elementos de cerámica para poner los cables. De medicina, el médico haciendo una cirugía. Y acá tenemos más elementos. La máquina de coser, la Singer. Acá tenemos. Este me gustó mucho, miren. La peluquería y un secador de pelo. Y así está. Todos así, todos tienen algo. Muy bueno, la verdad que está muy bueno. Es como que tenés que ir descubriendo. Acá tenés la radio. Y tenemos una radio antigua, un juego, y ahí, ay, miren, para hacer marionetas, como una cajita musical. Palco de teatro infantil. Bajamos como un sótano, es muy bajito, tiene un poquito menos de unos 70. Ay, vestimentas, miren qué bonito. Miren, acá están los corsets, acá donde los ajustaban para moldear el cuerpo y mantener la cintura de la mujer. Calzas, unas medias finas, Christian Dior. Miren lo que es la tela. 1990 y esta es muy antigua, 1950. La cantidad de monedas de todos los periodos. Periodo imperial de 1822 a 1889 y ahí va pasando por todos los periodos. Hay armas también. ¿Son boleadoras o son municiones de cañón? Acá dice bala esférica de cañón, siglo XX. Acá tenemos lo que son billetes, también de todos los periodos. Miren cómo fueron cambiando. Los colores, ¿no? Qué lindo. Esto es impresionante el color que tiene. Miren los antiguos que son estos acá. Y tiene todavía el color. Miren la calidad de impresión. Este dice República Estados Unidos, Brasil. Miren esa pistola. Bien de película, la chiquita que es. Acá tenemos las medallas de lo que fueron comandantes del ejército, de la prefectura, de la Segunda Guerra Mundial. Hay un poco de indumentaria, ceboina con broche. Esto es del siglo XX. Y acá tenemos un casco de un excombatiente. Pesadito, ¿eh? No debe ser nada fácil. Esta es una caja de medicamentos y esta es una placa de un soldado, una placa de verificación. Ahí tiene el nombre, grupo sanguíneo. Para que se den una idea, lo que serían las vigas del piso de madera, súper fuerte y muy bien mantenida. Subimos por las escaleras, miren qué precioso, hasta el segundo piso, donde está la muestra fotográfica. Lucas va a explicarme un poco la muestra fotográfica. Bueno, de este lado tenemos una foto que representa la época y aquí un barco de una foto que representa la misma época. Aquí una chica, un filio femenino que también representa la época y aquí también representa la época. ¿Y eso qué es? Eso es un barco que también representa la época. ¿Qué tiene un nombre? Dice Carlos Renault. Los que yo le comentaba antes, que el nombre tiene varias versiones, la versión más antigua que la de los nativos Carijó, que en realidad se escribía así, Itajaí, que significa río y piedra. Esa es la definición más antigua del nombre Itajaí. Como fue invadida varias veces, fueron cambiando, fueron mudando de nombre y bueno, ahí salen las otras versiones también. Antiguamente las casas de los pescadores eran así, todas de madera. Miren cómo son los barrios, todos de madera. Y el kiosco donde nosotros trabajamos en el camping, ¿se acuerda que le mostré que también era todo de madera? Era una casa antigua. Bueno, todas las casas de los pescadores eran así, ya no se hacen más, pero la calidad y la duración que tienen esas casas remontan a muchos años atrás y todavía están muy bien, o sea, no se deterioran para nada. Y ahora vamos a ir a conocer la iglesia. Se comenzó su construcción en 1940, pero fue inaugurada en 1955. 15 años para terminar una iglesia. Imponente, ¿eh? Imponente. Antiguamente era distinto acá, se lo modernizaron, que a muchas personas no les gustó que hayan retirado todo lo que era la parte antigua de la plaza enfrente de la iglesia. Y bueno, modernizaron y la cambiaron. Qué hermoso los vitros y todas las cúpulas que va teniendo, está todo pintado, todo esto hecho a mano. No puedo hablar muy alto porque están rezando. Miren que es el techo.
Impresionante. Esta es una de las iglesias más antiguas de todo el sur de Santa Catarina y se llama la iglesia o parroquia Antiguo Sacramento. Tiene muchísimos detalles, pinturas, vitrón, tiene muchísimos detalles. Las columnas, imagínense 15 años armando todo lo que fue esta iglesia. Acá estamos al costado, allá afuera, que se pueden apreciar también los vitrós. Y antiguamente, generalmente todas las iglesias de Brasil tenían el cementerio adelante de la iglesia o al costado. Bueno, aquí también tenía el cementerio adelante. Después cuando se restauró toda la parte de adelante, también había un reloj de sol que lo sacaron. Mudaron el cementerio a otra parte y quedó lo que es la plaza principal de la iglesia. Acá de fondo es la primera iglesia de Itajaí, fundó cuando se fundó Itajaí, y las dos casas que yo les voy a mostrar en la maqueta que todavía sobreviven de modelo azoriano. Ahí hay una y ahí está la otra que la están reformando. Acá ya estamos llegando al puerto, o sea que tenemos el puerto, del otro lado la primera iglesia y las dos casas azorianas. Eso que está ahí atrás mío es el punto cero. Acá llegaban todos los inmigrantes. Los inmigrantes llegaban a ese puerto y venían al punto cero y de ahí sabían cuántos kilómetros tenían para Camboriú, para Blumenau, como el punto de partida para saber qué distancia tenían que recorrer para ir a las distintas ciudades a donde fueron poblando los inmigrantes. Vamos a ir ahora a conocer el mercado público. Seguimos en el área portuaria. Esto es lo que sería la parte de la prefectura, toda la parte del puerto que no está funcionando ahora por unas cuestiones políticas. Solamente funciona el puerto de Navegantes. Y ahora vamos a entrar a lo que es el mercado, que funciona desde 1970. Antiguamente estaba en otro lado y esto era utilizado como un centro de refugio para los inmigrantes cuando llegaban. Ellos venían acá, se registraban y después desde el punto cero partían hacia las distintas localidades donde querían vivir. Ahora funciona como centro de comidas y de artesanía. Miren lo que son las puertas, lo que es la construcción del techo de madera y teja, las vigas de madera, totalmente hechas de madera. Esto ya es moderno, lo que tenían, pero antiguamente no estaba esa cobertura, es solamente lo que es la galería que va rodeando todo el mercado. Y acá donde estaban los inmigrantes cuando llegaban. Siguiendo del mercado tenemos el mercado donde venden todos pescados frescos. Miren la variedad que hay acá. No tengo ni idea qué será cada cosa, pero eso seguro que es pulpo. Acá dice róbalo. Acá tenemos filé linguado. Bueno, estos mariscos. Esto es cangrejos de un tipo, de otro tipo. Esto no sé qué será. ¿Centolla? No sé qué es. Acá hay muchos tipos de camarones. Miren lo que es gigante ese camarón. Muy lindo el mercado de pescados. ¡Ay! Miren esto, lo que yo nunca había visto. Lula. La lula, la famosa lula. Diferentes tipos de pescados. Y es de pescado. Maristela está seleccionando algún tipo de camarón para cocinar. Está buscando cuál va a ser hoy al mediodía para el almuerzo. Esta es la antenita, bueno, se eleva, ¿no? Se baja. Esa que dijo Dani hace un rato, contaba de los barriletes, las Pandora, como dicen aquí. Y aquí, ahí, chiquitín, tiene para cortar el cable, que es de acero. Aquí en Brasil mucho se levanta a esta altura. Corta el cable y no corta el pescuezo. Ainda bem que o seu não caiu! Sí.
cayó toda la cerveza. Ahora sí, vamos a brindar. Salimos a cenar en un lugar que se llama Charleston, que tiene como muchos food trucks. Mira, la vuelta. La mayoría artesanal, cerveza artesanal, música en vivo, mucha gente. Muy bueno, muy bueno. Para hacer el embarque para pasar a Navegantes, porque no hay ruta por ahí. Beto Carrero World.